Max Weber también afirma que este poder puede utilizarse con fines egoístas o con fines idealistas, o incluso que se puede tener como fin el mismo poder para gozar del sentimiento de prestigio que éste genera. Lo característico de las sociedades democráticas o en transición a la democracia como la nuestra es que el poder deja de ser un recurso exclusivo de los políticos por vocación, como lo diría Max Weber, y la sociedad lucha cada vez más no solo por una distribución equitativa de la riqueza, sino también del conocimiento y del poder. Al día de hoy, la sociedad busca ser parte de la toma de decisiones y quiere ser tomada en cuenta. A finales de 1800, Max Weber lo vislumbraba. Lo cito textualmente: claro está que los políticos por vocación no son nunca las únicas figuras determinantes en la empresa política de luchar por el poder. El poder es ante todo, jóvenes, un recurso escaso. No hay poder para todos, y de ahí la expresión que surge de luchar por el poder. Ante los nuevos horizontes que los objetivos democráticos nos imponen, los políticos por vocación, yo me cuento en ellos, estamos obligados a mirar a la sociedad civil y escuchar sus propuestas y sus necesidades. Por ello es que las redes sociales, las digitales, se han convertido en un medio de expresión libre en donde la sociedad y muchas minorías encontraron un espacio de interacción para hacer escuchar sus problemas, para hacer valer sus propuestas, para presentar sus cuestionamientos. Al ser las redes sociales una herramienta gratuita por sí misma e instantánea, se convierten en un importante aliado para el empoderamiento social. Esta es una primera parte relativa a las concepciones del poder. Vamos ahora a la teoría de la comunicación en su relación con el poder. Y vamos con uno de los grandes autores de la comunicación política, Manuel Castells, que comenta que la sociedad está definida por valores e instituciones, y lo que se valora e institucionaliza está determinado por el poder. Esta aseveración es bastante pertinente. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir que la historia es de los que triunfan, no de los vencidos? La coacción, este uso de la fuerza para imponer, y la construcción de significados, la construcción de discursos a través de los cuales los actores guían sus acciones. De ambas formas, la más deseable, yo lo sostengo, es la segunda. Está en la vocación política la construcción de significado, de discurso, con el principal instrumento que puede tener esta tesis, que es la palabra. La palabra como la piedra angular de la construcción de la política. Por ello es que la comunicación está tan íntimamente relacionada con el poder. En este momento es cuando las llamadas redes se presentan como un punto sustantivo de la comunicación política. Estas son un aspecto primordial para el poder.
Hasta aquí hablo de redes humanas, de la vida cotidiana, de la convivencia cara a cara. Nos referimos, por ejemplo, a los grupos de estudiantes, de mujeres, de deportistas, de profesionistas. Las redes sociales que siempre han existido, las que para Castells son las redes sociales de la vida cotidiana, fundamentalmente estructuras comunicativas que se establecen en torno a un conjunto de objetivos que son programados por los actores sociales. Las redes humanas no son exclusivas del siglo XXI. Quien revisa la historia de la organización política de la humanidad encontrará que está a lo largo y ancho de la estructura de toda clase de vida a lo largo de la historia. De esta manera, en un mundo constituido por redes humanas, el poder o la capacidad para ejercer control sobre otros depende de dos mecanismos: capacidad de constituir redes y de programarlas o reprogramarlas de acuerdo a determinados objetivos. Y dos, la capacidad para conectar diferentes redes y asegurar su cooperación estratégica compartiendo objetivos y recursos. Manuel Castells ilustra así lo que acabo de decir de la siguiente manera: el principal activo en la capacidad para programar cada red es el control de las redes de comunicación o la influencia ejercida sobre ellas, y la capacidad para crear un proceso de comunicación y persuasión efectivo que favorezca los proyectos de los supuestos programadores. Dicho de otra manera, el proceso de comunicación en la sociedad y las organizaciones y redes que se encargan de este proceso son los ámbitos decisivos en los que se crean los proyectos de programación y se forman los apoyos de estos proyectos. Son los ámbitos de poder en la sociedad red. De la información anteriormente comentada podemos deducir que, sociológicamente hablando, no deberíamos propiamente hablar de las redes sociales en Internet como una creación, sino como un traslado de la estructura básica de la socialización a una plataforma virtual. Y creo que ese es uno de los errores que se está cometiendo incluso en las escuelas de comunicación, incluso en las escuelas de sociología que tienen algún vínculo o con los medios de comunicación o con las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Trasladar el conocimiento o pensar en la idea de que se trata, en términos de Internet, de una nueva creación, las redes digitales. Por eso digo que es un traslado de una plataforma de socialización cotidiana a lo largo de la historia a las plataformas tecnológicas que han lanzado diferentes formatos y aplicaciones como red o como medios de comunicación en las redes sociales. Es decir, la creación puede encontrarse en las piezas de ingeniería informática, como la que ahora traigo yo aquí, la que tienen ustedes ahora allá, sus computadoras, los dispositivos móviles, y en la ingeniería que ha logrado imbricar redes y servicios, por ejemplo, de radiodifusión. En esto está basado
no en la estrategia social que ha sido la fundamental desde el inicio de la sociedad, cuyo aceite para su engranaje no es más que lo que llamamos comunicación. A partir de ahí surgieron las redes sociales en Internet y han tenido éxito basadas también en otras teorías de la psicología social y de la sociología, como la teoría de los 6 grados de separación. No sé si hayan conocido o conozcan esta teoría. En la década de los 60, el psicólogo Stanley Milgram realizó un experimento para conocer qué tan pequeño era el mundo. El experimento consistía en entregar una carta a una persona, misma que debía hacerla llegar a un destinatario desconocido, dándoselo a un conocido o amigo, aquel que pensara que tendría más probabilidades de conocer al destinatario final. Este conocido tendría que repetir la misma operación hasta que el paquete llegara al destinatario. Esta teoría ha sido recogida recientemente por un sociólogo, reconocido sociólogo, Duncan Watts, de la Universidad de Columbia, en su obra más conocida, 6 grados de separación, la ciencia de las redes en la era del acceso. Pues relata Watts el resultado de este experimento. Cuando Milgram preguntaba a los alumnos cuántos pasos creían que habrían de darse para hacer que la carta fuese de un lugar a otro, la mayoría consideraba que varios cientos. El resultado era más bien 6. Ya entrando al tema de las redes sociales en Internet, recordemos la aseveración que he hecho oponiéndome a la teoría actual de que se trata de una creación en sí misma como red y no como instrumento tecnológico. La aseveración que hice de que las redes sociales en Internet son un traslado de la estructura básica de socialización en una comunidad humana a una plataforma virtual. ¿Cómo podría yo ilustrar esto? Con el nacimiento de Facebook. El Facebook norteamericano es un librillo que las universidades dan a los alumnos al iniciar el periodo de clases, mismo que contiene las fotografías y nombres de todos los estudiantes y que pretende ayudar a que los alumnos se conozcan e interactúen más rápidamente. Mark Zuckerberg tuvo la genial idea de trasladar ¿ya vieron la película? Tuvo la genial idea de trasladar ese mecanismo, ese librillo, ese prontuario de alumnos a un espacio virtual. En pocos meses Facebook virtual tenía integrados a más de la mitad de los estudiantes de Harvard y posteriormente el servicio se extendió a los tecnológicos y a universidades de otros estados. En julio del año pasado, Facebook registró 500 millones de usuarios en todo el mundo. Servicios de redes sociales como Facebook, MySpace y Hi-Fi, entre otros, han pasado de ser simples librillos para conocer personas a, entre otras cosas, espacios de comunicación política en los que los políticos por vocación buscan penetrar para llegar a la población, pero en donde también la sociedad busca mantenerse en contacto con los servidores públicos para comunicar sus demandas, sus inquietudes, sus reclamos,
sus diferencias, concordancias y una que otra mentada.